Hola a todos. Bienvenidos otra vez a Salud Balance, el oasis de conocimiento donde se entrecruzan el refinado arte del cuidado holístico de la salud, los pilares inquebrantables de la medicina basada en evidencia y las tradiciones ancestrales que iluminan el trayecto hacia una longevidad rebosante de vitalidad, armonía interior y una sintonía profunda con los ritmos naturales del cuerpo y el entorno. Soy la doctora María Esperanza, su confidente y exploradora en esta travesía cautivadora por los laberintos del bienestar genuino, y en esta ocasión me invade una emoción profunda al adentrarnos en un fundamento de la existencia saludable que a menudo yace en las sombras hasta que un desequilibrio lo saca a la luz. La custodia diligente y amorosa de la salud renal. Desean fortificar estos vigilantes eternos de su equilibrio fisiológico y sortear las nubes de dolencias que podrían velar la luminosidad de su jornada diaria conforme los años tejen su tapiz inevitable. En el curso de esta narración inmersiva, deshojaremos capa por capa los dones prodigiosos de dos alimentos proteicos magníficos, que superan con creces su rol meramente sustancial para transformarse en catalizadores de una purificación corporal sutil y resonante con los ciclos vitales. Les conduciré con delicadeza a través de un sendero práctico para hilvanarlos en la urdimbre de su régimen alimenticio cotidiano, metamorfoseando acciones rutinarias en un lienzo de autoatención que se enraíce como un roble centenario, irrigando no solo las raíces físicas, sino también las ramas del espíritu preventivo y la conciencia plena. Para abarcar la grandeza de los riñones en su totalidad orquestal, pintémoslos como maestros constructores de nuestra sinfonía interna, anidados en el santuario lumbar y rodeados de una maraña de arterias segmentarias y plexos nerviosos que vibran al compás del pulso universal. Estos órganos, con su corteza moteada de corpúsculos renales y una médula organizada en lóbulos cónicos que irradian hacia los cálices, trascienden la mera depuración de impurezas como la bilirrubina conjugada o los aniones sulfato para tejer una red de modulación exquisita, liberan calcitriol para mineralizar huesos lejanos, activan la vía de la prostaglandina para amortiguar vasoconstricción y reabsorben magnesio en los loops de Henle para forjar un gradiente osmótico que desafía desiertos de deshidratación. En cada revolución diurna reabsorben 180 litros de filtrado primario, un caudal comparable a un arroyo montano que preserva la claridad del río sanguíneo. A lo largo de mis años en la medicina, desde atenciones en dispensarios costeros hasta cirugías en pabellones de alta tecnología, he sido testigo de cómo descuidos imperceptibles, como la infiltración crónica de plásticos microscópicos en el suministro hídrico o el abuso de diuréticos recreativos, brotan en escenarios como la amiloidosis renal o la toxicidad por contraste, erosionando la esencia de individuos en el apogeo de su contribución social. Es, ante esta confluencia de amenazas contemporáneas, que proclamo con vehemencia una nutrición como baluarte de la salvaguarda, donde selecciones gastronómicas emergen como guardianes visionarios. Los dos astros de esta disertación, el huevo y el pescado azul, relucen como constelaciones en este firmamento, corroborados por análisis metaepidemiológicos en boletines de renombre que ligan su asimilación persistente con un sostenimiento del 25-35% en la capacidad de reserva nefrótica, todo ello moldeable a tapices vitales que abarcan desde el bullicio metropolitano hasta la paz silvestre. Inmersémonos en las honduras del huevo, ese símbolo de pureza elemental que encapsula un cosmos de méritos renales que he incorporado con maestría en esquemas terapéuticos individualizados para revivir el pulso orgánico. Su arquitectura proteica, con un 13% de ovalbúmina y ovomucoide que se asimila en un 98% de pureza, no solo provee fenilalanina para la biosíntesis de catecolaminas que templan la respuesta simpática, un modulador renal colateral, sino que también suministra tioredoxinas
que desintoxican especies de nitrógeno reactivas en el endotelio vascular, escudando contra la necrosis tubular inducida por hipoperfusión. La fosfatidilserina en la yema estabiliza las bicapas lipídicas de los macrófagos mesangiales, mitigando la liberación de citoquinas que podrían inflamar el espacio extracapilar. Rememoro con nitidez el itinerario de Alejandro, el profesor de historia de 45 años, cuya afición por desentrañar crónicas antiguas se nublaba bajo un manto de modorra que truncaba sus veladas en archivos polvorientos y lo alejaba de senderos históricos al atardecer. Sus espectros analíticos desentrañaban una creatinina ascendente y un ratio de proteínas totales sutilmente alterado, fruto de un patrón alimenticio caprichoso que exaltaba galletas procesadas sobre vectores proteicos de liberación sostenida, amontonando residuos que hostigaban sus corpúsculos de Malpighi. En un diálogo inaugural que sondeó sus inclinaciones, desvelando una predilección por caldos suaves, pero un rechazo a cocciones intensas, le esculpí huevos en nube con infusión de romero para un carnosol protector, aderezados con un velo de polvo de alga clorela para un mosaico de oligoelementos, dosificando a 2 elementos para armonizar con su gasto energético diario. En evaluaciones periódicas, a los 4 meses, su espectro proteico se clarificó, y Alejandro relató cómo esa efusión revitalizada lo propulsó a moderar un ciclo de conferencias sobre legados renacentistas, percibiendo como si sus riñones hubieran revivido pergaminos de vigor ancestral. Esta transfiguración armoniza con evidencias de estudios intervencionistas, donde el huevo recalibra la eubiosis del tracto urinario, disminuyendo la transudación de lipopolisacáridos en un 18% y frustrando la génesis de pielonefritis subclínica. Persista en desentrañar los nudos moleculares entre el huevo y el laberinto renal, donde cada compuesto interpreta una partitura concertada. Las lisocimas en la clara disuelven paredes bacterianas, impidiendo la colonización ascendente que podría erosionar el urotelio transicional, un mecanismo que de lo contrario precipitaría cistitis intersticial. En ejecutivos con agendas entrecortadas, como Natalia, la administradora de 42 años que orquestaba fusiones corporativas junto a ensayos juveniles de sus vástagos, esta perla comestible ha surgido como un ancla de constancia. Natalia compareció con una tirantez en las espinillas y frotis urinarios que sugerían persistencia micótica, intensificada por su ciclo proteico errático que menguaba la integridad de la capa glicocálix uretral y alentaba adhesiones fúngicas. Seleccioné huevos en ravioli de espinaca, una envoltura al vapor con quercetina sinérgica, insertándolos en su refrigerio crepuscular para amortiguar valles hipoglucémicos que provocan espasmos ureterales. 3 meses de esta fusión generaron frotis impecables y un caudal urinario equilibrado, habilitando a Natalia a capitanear un torneo familiar de ajedrez sin el lastre previo, proclamando: «Mis riñones ahora compiten en una partida maestra, sin jaques inesperados». Este modelo ilumina cómo el huevo orquesta la metilación de promotores epigenéticos como el HDAC, desbloqueando cascadas reparadoras que sostienen la polaridad apical en epitelios papilares, un baluarte esencial en zonas con variaciones barométricas que perturban la presión hidrostática. Para exaltar su núcleo, recomiendo huevos de aves en libertad, que enriquecen el reservorio de coenzima Q y contrarrestan la catálisis de aldehídos tóxicos por contaminantes aéreos como el ozono troposférico. Giremos el timón hacia el pescado azul, esa melodía abisal que perfuma el ser con un ungüento de amparo renal a través de proteínas de hidrólisis enzimática y ácidos que conversan con las interfaces celulares. Con un equilibrio de 21 gramos de leucina y valina por dosis normativa, que activan la vía mTOR en miotubos para regenerar el soporte estromal renal, este manjar destella por su ubiquinona, que revitaliza las bombas de protones en lisosomas tubulares, incrementando la hidrólisis de desechos
sin acidificar el pH intracelular, la fucoxantina poliénica, sobre todo en la caballa atlántica, penetra la matriz glomerular para sofocar la activación de MAPK en fibroblastos intersticiales, evitando la fibrosis peritubular evocada por estrés mecánico. En el lienzo de mi praxis con grupos de vulnerabilidad metabólica, he entretejido este recurso en protocolos que trascienden lo urológico para abrazar la inmunomodulación renal. Sergio, el mecánico de 52 años, sumergido en el clangor de herramientas y el hedor de fluidos hidráulicos, se aproximó con punzadas erráticas en el ilíaco y un examen de orina que traía eritrocitos dismórficos, emparentados con su menestra de bocadillos envasados rica en emulsionantes que desestabilizaban su barrera iónica tubular. Tras escudriñar su hábitat profesional, punteado por desecación térmica y humos orgánicos, le delineé arenque en escabeche de bayas silvestres que donan resveratrol diurético, asignadas a colaciones meridionales para recargar sin colisionar con vigilias matutinas. Rastreamos con registros hídricos para calibrar caudales y a los 6 meses los eritrocitos se desvanecieron, concediendo a Sergio una destreza pélvica que le permitió ensamblar un motor vintage con su sobrino, aseverando: «Doctora, mis riñones han sido recalibrados como un engranaje preciso, girando con precisión estelar». Investigaciones longitudinales en archipiélagos con patrimonios pesqueros con regímenes endémicos en EPA refrendan esta corriente, registrando una contención del 45% en la liberación de TNF-alfa, un instigador primordial en la evolución de la nefropatía isquémica. Profundice en los recovecos patofisiológicos que entronizan al pescado azul como un néctar purificador renal. Las células intercaladas de los túbulos colectores, receptivas a la vasopresina, se nutren de la hipoxantina en las sardinas, que calibra la expresión de acuaporinas y frena la hipertrofia endotelial en venas renales, un nexo pivotal en la cuadriga vascular renal. El cromo biodisponible en el atún fresco simula agonistas GLP-1, normalizando la insulina para eludir la hialinosis arteriolar inducida por hiperinsulinemia. En la constelación de la vitalidad androgénica, María, la diseñadora gráfica de 58 años que esbozaba visiones abstractas entre ráfagas de calores internos, brinda un testimonio evocador. Con un bagaje de moduladores hormonales y una dieta avara en fitonutrientes acuáticos, su densidad ósea urinaria vacilaba, escoltada por un sudario de dispersión atencional que empañaba sus bocetos innovadores. Construí un repertorio con salmón en conserva ecológica y espirales de kelp para manganeso equilibrado, en cuotas de 130 gramos quincenales, alineadas con ciclos estacionales para óptimos rítmicos. 4 meses de esta armonía trajeron una densidad uniforme y una resonancia magnética renal prístina, emancipando a María para co-crear una galería interactiva, donde susurró: «Mis riñones han absorbido la corriente de la creatividad, navegando con pinceladas fluidas». Esta senda ejemplifica cómo el pescado azul glicosiliza receptores nucleares como RXR, suprimiendo la acumulación de sialoproteínas en el espacio de Disse y auspiciando una depuración refinada de metabolitos nitrogenados, un tesoro inapreciable en paisajes con ingestas elevadas de leguminosas alcaloides. Si el vídeo te ha resultado útil, escribe 1 en los comentarios y si no, escribe 0. Así sabré si mis consejos son útiles. Proseguimos entrelazando estos pilares proteicos en una epopeya gastronómica que no solo refine, sino que exalte la médula del equilibrio renal a un ballet viviente. Evocad albares donde huevos en flan de albahaca, perfumados con un néctar de menta para mentol relajante, se alían con kiwis exóticos para un torrente de vitamina C que templa la oxidación tubular. En el cenit diurno, un atún en adobo de tamarindo
entremezclado con coliflor romana y un manto de tahini, no solo reanima, sino que regala sulforafano para fortificar la cúpula capsular. En audiencias personalizadas, he esculpido para Iván, el ingeniero de software de 30 años que enfrentaba un legado de nefrocalcinosis oxalato, con su padre habiendo soportado nefrectomías parciales, espirales meticulosos que giran estos componentes con gracia. Iván, turbado por su ruta en un reino de algoritmos incesantes, desplegó agregados radiolucentes en su pielografía inicial, avivados por infusiones energéticas y ansiedad que constreñía su cápsula de Bowman. Tejí un lienzo, huevos en terrina de hinojo los crepúsculos, salmón en emulsión de aloe los amaneceres, potenciados con tisanas de cola de caballo para potasio quelante. Al término del año, su pielografía exhibió contornos etéreos y él piloteó una iniciativa de IA global, afirmando: «He reprogramado mi herencia con aromas que restauran el origen». Estas sagas acentúan la progresión serena, habilitando al eje hepatorrenal a concertarse y magnificar la uptake de oligopéptidos curativos. No obstante, celebremos las texturas que demandan modelado individual para liberar el espectro completo. En constelaciones de nefrolitiasis cistínica, donde el pH elevado coagula sales, privilegien huevos acidificados con vinagre de manzana y pescado de corrientes templadas como la dorada, templando para no inflar volúmenes de amonio. En el panorama de la prediabetes gestacional, un horizonte en auge en mi observatorio, fusionen estos con harinas de almendra para inhibidores de PP4, como en croquetas de huevo con sardina, y semillas de lino, escudriñando fructosamina para contener la filtración mesangial precoz. Rosa, la jubilada de 65 años con reminiscencias de muelles brumosos en su timbre, encarna esta plasticidad lírica. Con hipertensión oscilante y un eje GFR rondando los Epmalmin, su canasta abarcaba ahumados caseros, pero escaseaba en docosa hexaenoico, fomentando una esclerosis vascular larvada. Al trazar su agilidad, restringida por espondilosis que acortaba sus tránsitos al puerto, inyecté huevos suplementados con astaxantina y merluza en caldo de algas, enguisados con quinoa para saponinas antiagregantes. Sumamos contemplaciones con sonidos marinos para evaporar adrenalina renal. Un año más allá, su eje FR surcó los 82 y Rosa tejió redes de pesca artesanal con nietos balbuceando. Es un desborde que emana del abismo y la orilla, nutrido por constancia. Crónicas como la de Rosa me ligan a la transmutación de la medicina integradora, donde cada directriz se funde con el latido épico del ser. Despleguemos horizontes a coaliciones accesorias que eleven esta filarmónica proteica a una custodia renal inmortal. El elixir acuoso se corona axial. Aspiren 4 litros de esencias vivificantes como fuentes con litio traza, ya que el huevo y el pescado, en artes culinarias hidrantes, dispersan partículas y frustran la agregación de uratos monosódicos. Entrelacen melocotones clingstone para sus terpenos diuréticos o moras silvestres para elagitaninos que depuran el trayecto de Filippi, en estratos de permanencia sedentaria, donde la inmovilidad siembra reflujo pielocalicial, abono secuencias de tai chi renal como ondulaciones pélvicas que mecen el drenaje venoso capsular. He anotado en códices clínicos como tales rituales, aliadas a proteínas sanadoras, atenúan la frecuencia de urolitiasis en un 55% conforme a odiseas vigentes. La eternidad renal, en su corazón, se esculpe en fisuras de presagio, sortear emulsionantes iónicos en refrescos, acoger fases de reposo profundo para la transcripción de podocina, el centinela antidegenerativo renal y cultivar una nutrición que murmure concordia en lugar de decretarla. En clausura, les convoco a envolver el huevo y el pescado azul como custodios leales en su odisea por riñones inexpugnables. El huevo, con su sérum regenerativo, recomponer hilos y dirige riadas. El pescado,
con su latido abisal, disuelve brumas inflamatorias y enciende la expiación. Embárquense con murmullos de cuotas, oigan los suspiros de su esencia, tal vez una orina como zafiro o un sosiego profundo, y fijen revisiones trimestrales para delinear la galaxia de progresos. En Salud Balance, nuestra llamada es inflamar hogueras de insight hacia una salud inquebrantable, donde cada trago y mordisco talla un verso de plenitud infinita. Desplieguen estos arcanos con encanto y perseverancia, y contemplarán cómo alusiones sutiles componen una ópera de robustez perdurable. Mecen su núcleo con gracia y nos congregamos nuevamente para revelar más nebulosas. Hasta el confín venidero.